Lo que la guerra se llevó es el título del nuevo libro que lanzó la editorial USC en alianza con Icono Editorial. Esta obra literaria fue escrita por la maestra Olga Bear, la politóloga Carolina Ardila Bear y el periodista Pablo Navarrete. Contarnos la historia de la guerra, de los 53 años de guerra que hubo entre el gobierno y las FARC, desde la voz de los protagonistas de esa guerra, y de esa manera poder comprender el conflicto armado. Y si nosotros logramos entender por qué existió esa guerra, por qué existió esa pesadilla, vamos a lograr entender por qué es importante lograr perdonar y acercarnos un poco más a la paz. En este documento, los autores narran a manera de un documental cinematográfico desde las voces de los protagonistas de la guerra, lo que fue el conflicto armado con las FARC durante los últimos 53 años. ¿Por qué escogimos de esas 27 entrevistas estas 20 para el libro? Bueno, primero fue una razón metodológica y fue que realmente no podíamos meter 27 entrevistas porque el libro quedaba tremendamente largo, entonces teníamos que escoger, no había opción de decir, bueno, van todas. Y después cuando empezamos a analizar, habían algunas que tenían ciertos problemas, por ejemplo, este muchacho que mencionábamos, Leonel, que hubo una parte que era, yo creo que la parte más importante de su relato, que nos pidió que apagáramos las grabadoras, porque él quería contar eso en la JEP, porque esa era como su carta de negociación dentro de la JEP. Entonces conocíamos su historia, pero su voz tendríamos que haberle dado voz, y sentíamos que eso era una injusticia para la historia, porque en el momento en que nosotros empezáramos a recontarla, según lo que nos acordábamos, podíamos cometer errores. Poder convencer a varios de los personajes a los que queríamos entrevistar de que íbamos a ser honestos, de que somos periodistas serios, de que no los íbamos a tergiversar, a manipular, porque para ellos, que son pertenecientes a la antigua guerrilla de las FARC, para ellos los medios de comunicación y los periodistas eran como la antítesis de la posibilidad de que ellos pudieran expresar sus ideas. Entonces convencerlos de que íbamos a hacer una obra seria, que íbamos a permitirles relatar sus historias e interpretar sus propias vidas, fue tal vez el reto más importante. Este evento contó con la presencia de Fabiola Perdomo, directora de la Unidad de Víctimas del Valle del Cauca, y fue enfática al afirmar que el perdón es el camino para la transformación de Colombia y solo se logra perdonar construyendo memoria desde las voces que nunca fueron escuchadas. Creo que es necesario leer, ahí podrán entender por qué muchos hicieron parte de la guerra, pero sobre todo por qué es importante parar la guerra. Mi invitación es a que lo lean y a que puedan entender el dolor de las víctimas, pero también la vida, la experiencia y la decisión de quienes decidieron tomar las armas en contra del Estado colombiano. Me parece muy interesante conocer los testimonios de víctimas y victimarios, no solamente, como se ha querido hacer siempre, mostrarlo de las víctimas, sino que también los victimarios son personas con historias también muy conmovedoras. Nos enseña que debemos verlo de una forma muy imparcial. Este lanzamiento, que se hizo a manera de conversatorio, donde asistió Sebastián Salas, decano de la Facultad de Comunicación y Publicidad, Claudia Peña, directora del Departamento de Comunicación, y Claudia Bedoya, directora del Programa de Comunicación Social de la USC. El evento finalizó con un panel de preguntas en donde los asistentes pudieron preguntarle a los autores cómo había sido conectarse con las víctimas y victimarios de la guerra en Colombia.